Cuando hablábamos con los muertos, Mariana Enríquez. A esa edad suena música en la cabeza todo el tiempo, como si transmitiera una radio en la nuca, bajo el cráneo. Esa música un día empieza a bajar de volumen o sencillamente se detiene. Cuando eso pasa, uno deja de ser adolescente, pero no era el caso, ni de cerca, de la época en que hablábamos con los muertos. Empezamos con la copa en la casa de la polaca, encerradas en su pieza. Teníamos que hacerlo en secreto porque Mara, la hermana de la polaca, le tenía miedo a los fantasmas y a los espíritus. Le tenía miedo a todo, era una pendeja estúpida. Y teníamos que hacerlo de día, por la hermana en cuestión, y porque la polaca tenía mucha familia. Todos se acostaban temprano, y los de la copa no le gustaba a ninguno porque eran recontra católicos, de ir a misa y rezar el rosario. La única con onda en esa familia era la polaca, y ella había conseguido una tabla ouija tremenda, que venía como oferta especial con unos suplementos sobre magia, brujería y hechos inexplicables que se llamaban el mundo del oculto, que se vendían en kioscos de revistas y se podían encuadernar. La ouija ya la habían regalado varias veces con los fascículos, pero siempre se agotaban antes de que cualquiera de nosotras pudiera juntar el dinero para comprarla. Hasta que la polaca se tomó las cosas en serio, ahorró, y ahí estábamos con nuestra preciosa tabla, que tenía los números y las letras en gris, fondo rojo y unos dibujos muy satánicos y místicos, todo alrededor del círculo central. Siempre nos juntábamos 5, yo, Julita, la Pinocha, le decíamos así porque era de madera, la más bestia en la escuela, no porque tuviera nariz grande, la polaca y Nadia. Las 5 fumábamos, así que a veces la copa parecía flotar en humo cuando jugábamos, y le dejábamos la habitación apestando a la polaca y a su hermana. Para colmo, cuando empezamos con la copa era invierno, así que no podíamos abrir las ventanas porque nos cagábamos de frío. Así, encerradas entre humo y con la copa totalmente enloquecida, nos encontró Dalila, la madre de la polaca, y nos sacó a patadas. Yo pude recuperar la tabla y me la quedé desde entonces, y Julita evitó que se partiera la copa, lo cual hubiera sido un desastre para la pobre polaca y su familia, porque el muerto con el que estábamos hablando justo en ese momento parecía malísimo. Hasta había dicho que no era un muerto espíritu, nos había dicho que era un ángel caído. Igual, a esa altura ya sabíamos que los espíritus eran mentirosos y mañosos, y no nos asustaban más con trucos berretas, como que adivinaran cumpleaños o segundos nombres de abuelos. Las 5 nos juramos con sangre, pinchamos el dedo con una aguja, que ninguna movía la copa, y yo confiaba en que era así. Yo no movía, nunca la moví, y creo de verdad que mis amigas tampoco. Al principio, la copa siempre le costaba arrancar, pero cuando tomaba envión parecía que había un imán que lo unía a nuestros dedos, ni la teníamos que tocar, jamás la empujamos, ni siquiera apoyábamos un poco el dedo. Se deslizaba sobre los dibujos místicos y las letras tan rápido que a veces ni hacíamos tiempo de anotar las respuestas a las preguntas. Una de nosotras, siempre, era la que tomaba nota, en el cuaderno especial que teníamos para eso. Cuando nos descubrió la loca de la madre de la polaca, que nos acusó de satánicas y putas, y habló con nuestros padres, fue un garronazo. Tuvimos que parar un poco con el juego, porque se hacía difícil encontrar otro lugar donde seguir. En mi casa, imposible. Mi mamá estaba enferma en esa época y no quería a nadie en la casa, apenas nos aguantaba a la abuela y a mí. Directamente me mataba si traía compañeras de la escuela. En lo de Julita no daba porque el departamento donde vivía con sus abuelos y su hermanito tenía un solo ambiente. Lo dividían con un ropero para que hubieran 2 piezas, digamos, pero era ese espacio solo, sin intimidad para nada. Después quedaba solamente la cocina y el baño, y un balconcito lleno de plantas de aloe vera y coronas de Cristo, imposible por donde se le mirara. Lo de Nadia era imposible también porque quedaba en la villa. Las otras 4 no vivíamos en barrios muy copados, pero nuestros padres no nos iban a dejar ni en pedo pasar la noche en la villa. Para ellos era demasiado. Nos podríamos haber escapado sin decirles, pero la verdad es que también nos daba un poco de miedo ir. Nadia, además, no nos mentía. Nos contaba que era muy brava la villa y que ella se quería rajar lo antes que pudiera, porque estaba harta de escuchar los tiros a la noche y los gritos de los guachos repasados, y de que la gente tuviera miedo de visitarla. Quedaba nomás la Pinocha. El único problema con su casa era que quedaba muy lejos. Había que tomar 2 colectivos y convencer a nuestros viejos de que nos dejaran ir hasta allá, a la loma del Orto. Pero lo logramos. Los padres de la Pinocha no le daban bola,
Así que en su casa no corríamos el riesgo de que nos sacaran a patadas hablando de Dios, y la Pinocha tenía su propia habitación, porque sus hermanos ya se habían ido de la casa. Por fin, una noche de verano a las 4 conseguimos el permiso y nos fuimos hasta lo de la Pinocha. Era lejos de verdad. La calle donde quedaba su casa no estaba asfaltada y había zanja al lado de la vereda. Tardamos como 2 horas en llegar, pero cuando llegamos enseguida nos dimos cuenta de que era la mejor idea del mundo haberse mandado hasta allá. La pieza de la Pinocha era muy grande. Había una cama matrimonial y cuchetas. Nos podíamos acomodar las 5 para dormir sin problemas. Era una casa fea porque todavía estaba en construcción, con el revoque sin pintar, las bombitas colgando de los feos cables negros, sin lámparas, el piso de cemento no más, sin azulejos, ni madera, ni nada. Pero era muy grande, tenía terraza y fondo con parrilla, y era mucho mejor que cualquiera de nuestras casas. Vivir tan lejos no estaba bueno, pero si era para tener una casa así, aunque estuviera incompleta, valía la pena. Allá afuera, lejos de la ciudad, el cielo de la noche se veía azul marino, había luciérnagas y el olor era diferente, una mezcla de pasto quemado y río. La casa de la Pinocha tenía todo rejas alrededor, eso sí, y también cuidaba un perro negro grandote, creo que un Rottweiler, con el que no se podía jugar porque era bravo. Vivir lejos parecía un poco peligroso, pero la Pinocha nunca se quejaba. A lo mejor porque el lugar era tan diferente. Por esa noche nos sentíamos distintas en la casa de la Pinocha, con los padres que escuchaban a los redondos y tomaban cerveza, mientras el perro ladraba a las sombras. A lo mejor por eso Julita blanqueó y se animó a decirnos con qué muertos quería hablar ella. Julita quería hablar con su mamá y su papá. Estuvo buenísimo que Julita finalmente abriera la boca sobre sus viejos, porque nosotras no nos animábamos a preguntarle. En la escuela se hablaba mucho del tema, pero nadie se lo había dicho nunca en la cara, y nosotras saltábamos para defenderla si alguien decía una pelotudez. La cuestión era que todos sabían que los viejos de Julita no se habían muerto en un accidente. Los viejos de Julita habían desaparecido. Estaban desaparecidos. Eran desaparecidos. Nosotras no sabíamos bien cómo se decía. Julita decía que se los habían llevado porque así hablaban sus abuelos. Se los habían llevado y por suerte habían dejado a los chicos en la pieza. No se habían fijado en la pieza, capaz. Igual Julita y su hermano no se acordaban de nada, ni de esa noche, ni de sus padres tampoco. Julita los quería encontrar con la tabla o preguntarle a algún otro espíritu si los había visto. Además de tener ganas de hablar con ellos, quería saber dónde estaban sus cuerpos, porque eso tenía locos a sus abuelos. Su abuela lloraba todos los días por no tener dónde llevar una flor, pero además Julita era muy tremenda. Decía que si encontrábamos los cuerpos, si nos daban la data y era una posta, teníamos que ir a la tele y a los diarios, y nos hacíamos más que famosas, nos iba a querer todo el mundo. A mí por lo menos me pareció re fuerte esa parte de sangre fría de Julita, pero pensé que estaba bien, cosa de ella. Lo que sí, nos dijo, teníamos que empezar a pensar en otros desaparecidos conocidos para que nos ayudaran. En un libro sobre el método de la tabla habíamos leído que ayudaba a concentrarse en un muerto conocido, recordar su olor, su ropa, sus gestos, el color de su pelo, hacer la imagen mental. Entonces era más fácil que el muerto de verdad viniera, porque a veces venían muchos espíritus falsos que mentían y te quemaban la cabeza. Era difícil distinguir. La polaca dijo que el novio de su tía estaba desaparecido, se lo habían llevado durante el mundial. Todas nos sorprendimos porque la familia de la polaca era recareta. Ella nos aclaró que casi nunca hablaban del tema, pero ella se lo había contado su tía, medio borracha, después de un asado en su casa, cuando los hombres hablaban con nostalgia de Kempes y el campeonato del mundo, y ella se sulfuró, se tomó un trago de vino tinto y le contó a la polaca sobre su novio y lo asustada que había estado ella. Nadie aportó un amigo de su papá, que cuando ella era chica venía a comer seguido los domingos y un día no había venido más. Ella no había registrado mucho la falta de ese amigo, sobre todo porque él solía ir mucho a la cancha con su viejo y a ella no le llevaban a los partidos. Sus hermanos registraron más que ella no venía. Le preguntaron al viejo y al viejo no le dio para mentirles, para decirles que se habían peleado o algo así. Les dijo a los chicos que se lo habían llevado, lo mismo que decían los abuelos de Julita. Después los hermanos le contaron a Nadia. En ese momento, ni chicos ni Nadia tenían idea de a dónde se lo habían llevado o de si llevarse a alguien era común, si era bueno o era malo. Pero ahora ya todas sabíamos de esas cosas. Después de la película La noche de los lápices, que nos hacía llorar a gritos, la alquilábamos como una vez por mes.
y el nunca más, que la Pinocha lo había traído a la escuela porque en su casa se lo dejaban leer, y lo que contaban las revistas y la televisión. Yo aporté a mi vecino del fondo, un vecino que había estado ahí poco tiempo, menos de un año, que salía poco a la calle, pero nosotros lo podíamos ver paseando por el fondo. La casa tenía un parquecito atrás. No me lo acordaba mucho, era como un sueño, tampoco se la pasaba en el patio. Pero una noche lo vinieron a buscar y mi vieja se lo contaba a todo el mundo. Decía que por poco, por culpa de ese hijo de puta, casi nos llevan también a nosotras. A lo mejor porque ella lo repetía tanto, a mí se me quedó grabado el vecino, y no me quedé tranquila hasta que otra familia se mudó a esa casa y me di cuenta de que él no iba a volver más. La Pinocha no tenía ninguno que aportar, pero llegamos a la conclusión de que con todos los muertos desaparecidos que ya teníamos era suficiente. Esa noche jugamos hasta las 4 de la mañana. A esa hora ya empezábamos a bostezar y a tener la garganta rasposa de tanto fumar. Lo más fantástico fue que los padres de la Pinocha ni vinieron a tocar la puerta para mandarnos a la cama. Me parece, no estoy segura porque la ouija consumía mi atención, que estuvieron mirando tele o escuchando música hasta la madrugada también. Después de esa primera noche conseguimos permiso para ir a lo de la Pinocha 2 veces más en el mismo mes. Era increíble, pero los padres o responsables de todas habían hablado por teléfono con los viejos de la Pinocha y por algún motivo la charla los dejó recontra tranquilos. El problema era otro. Nos costaba hablar con los muertos que queríamos. Daban muchas vueltas, les costaba decidirse por el sí o por el no, y siempre llegaban al mismo lugar. Nos contaban dónde habían estado secuestrados, y ahí se quedaban. No nos podían decir si los habían matado ahí o si los habían llevado a algún otro lugar. Nada. Daban vueltas después y se iban. Era frustrante. Creo que hablamos con mi vecino, pero después de escribir Pozo de Arana se fue. Era él, seguro. Nos dijo su nombre. Lo buscamos en el Nunca Más y ahí estaba, en la lista. Nos cagamos en las patas. Era el primer muerto posta a posta con el que hablábamos. Pero los padres de Julita, nada. Fue la cuarta noche lo de la Pinocha cuando pasó lo que pasó. Habíamos logrado comunicarnos con uno que conocía al novio de la tía de la polaca. Habían estudiado juntos, decía. El muerto con el que hablábamos se llamaba Andrés y nos dijo que no se lo habían llevado ni había desaparecido. Él mismo se había escapado a México y ahí se murió después, en un accidente de coche, nada que ver. Bueno, este Andrés tenía re buena onda y le preguntamos por qué todos los muertos se iban cuando les preguntábamos a dónde estaban sus cuerpos. Nos dijo que algunos se iban porque no sabían dónde estaban. Entonces se ponían nerviosos, incómodos. Pero otros no contestaban porque alguien les molestaba, una de nosotras. Quisimos saber por qué y nos dijo que no sabía el motivo, pero que era así, una de nosotras estaba de más. Después el espíritu se fue. Nos quedamos pensando un toque en eso, pero decidimos no darle importancia. Al principio, en nuestros primeros juegos con la tabla, siempre le preguntábamos al espíritu que venía si alguien molestaba, pero después dejamos de hacerlo porque a los espíritus les encantaba molestar con eso, y jugaban con nosotras. Primero decían que Nadia, después decían que no. Con Nadia está todo bien, la que molesta es Julita, que así nos podían tener toda la noche poniendo y sacando el dedo en la copa, y hasta yéndonos de la habitación, porque los guachos no tenían límites en sus pedidos. Lo de Andrés nos impresionó tanto, igual, que decidimos repasar la conversación anotada en el cuaderno, mientras destapábamos una cerveza. Entonces tocaron a la puerta de la pieza, nos sobresaltamos un poco, porque los padres de la Pinocha nunca molestaban. ¿Quién es?, dijo la Pinocha, y la voz le salió un poco tembleque. Todas teníamos un poco de cagazo, la verdad. Leo, ¿puedo pasar? Dale, boludo. La Pinocha se levantó de un salto y abrió la puerta. Leo era su hermano mayor, que vivía en el centro y visitaba a los viejos nomás los fines de semana, porque trabajaba todos los días. Y tampoco venían todos los fines de semana, porque a veces estaba demasiado cansado. Nosotras lo conocíamos porque antes, cuando éramos más chicas, en primero y segundo año, a veces él iba a buscar a la Pinocha a la escuela, cuando los viejos no podían. Después empezamos a usar el colectivo, ya estábamos grandes. Una lástima, porque dejamos de ver a Leo, que estaba fuertísimo, un morocho de ojos verdes con cara de asesino, para morirse. Esa noche, en la casa de la Pinocha estaba tan lindo como siempre. Todas suspiramos un poco y tratamos de esconder la tabla, nomás para que él no pensara que éramos raras, pero no le importó. ¿Jugando a la copa? Escudido eso, a mí me da miedo. Revalientan las pendejas, dijo, y después miró a su hermana.
Pendeja, ¿me ayudas a bajar de la camioneta unas cosas que les traje a los viejos? Mamá ya se fue a acostar y el viejo está con dolor de espalda. Qué ganas de joder que tienes, es retarde. Y bueno, me pude venir recién ahora, ¿qué quieres? Se me hizo tarde. Copate que si dejo las cosas en la camioneta me las pueden afanar. La Pinocha dijo bueno con mala onda y nos pidió que esperáramos. Nos quedamos sentadas en el suelo alrededor de la tabla, hablando en voz baja de lo lindo que era Leo, que ya debía tener como 23 años, era mucho más grande que nosotras. La Pinocha tardaba, nos extrañó. A la media hora, Julita propuso ir a ver qué pasaba. Entonces pasó todo muy rápido, casi al mismo tiempo. La copa se movió sola. Nunca habíamos visto una cosa así. Sola, solita, ninguna de nosotras tenía el dedo encima, ni cerca. Se movió y escribió muy rápido. Ya está. ¿Ya está? ¿Qué cosa ya está? Enseguida un grito desde la calle, desde la puerta, la voz de la Pinocha. Salimos corriendo a ver qué pasaba y la vimos abrazada a la madre, llorando, las dos sentadas en el sillón al lado de la mesita del teléfono. En ese momento no entendimos nada, pero después, cuando se tranquilizó un poco la cosa, reconstruimos más o menos. La Pinocha había seguido a su hermano hasta la vuelta de la casa. Ella no entendía por qué había dejado la camioneta ahí, se veía lugar por todos lados, pero él no le contestó. Se había puesto distinto cuando salieron de la casa, se había puesto mala onda, no le hablaba. Cuando llegaron a la esquina, él le dijo que esperara, y según la Pinocha, desapareció. Estaba oscuro, así que podía ser que hubiera caminado unos pasos y ya se perdiera de vista, pero según ella había desaparecido. Esperó un rato a ver si volvía, pero como tampoco estaba la camioneta le dio miedo. Volvió a la casa y encontró a los viejos despiertos en la cama. Les contó que había venido Leo, que estaba súper raro, que le había pedido bajar algunas cosas de la camioneta. Los viejos la miraron como si estuviera loca. Leo no vino, nena. ¿De qué estás hablando? Mañana trabaja temprano. La Pinocha empezó a temblar de miedo y a decir, era Leo, era Leo. Y entonces su papá se calentó, le gritó si estaba drogado o qué. La mamá, más tranquila, le dijo, hagamos una cosa. Lo llamamos a Leo a la casa, debe estar durmiendo ahí. Ella también dudaba un poco ahora, porque veía que la Pinocha estaba muy segura y muy alterada. Llamó, y después de un rato largo Leo la atendió, puteando porque estaba en el quinto sueño. La madre le dijo, después te explico, o algo así, y se puso a tranquilizar a la Pinocha, que tuvo tremendo ataque de nervios. Hasta la ambulancia vino, porque la Pinocha no paraba de gritar que esa cosa la había tocado, el brazo sobre los hombros, como un abrazo que ella le dio más frío que calor, y que había venido porque ella era la que molestaba. Julita me dijo, al oído, es que a ella no se le desapareció a nadie. Le dije que se callara la boca, pobre Pinocha. Yo también tenía mucho miedo. Si no era Leo, ¿quién era? Porque esa persona que había venido a buscar a la Pinocha era tal cual su hermano, como un gemelo idéntico. Ella no había dudado ni un segundo. ¿Quién era? Yo no quería acordarme de sus ojos, no quería volver a jugar a la copa ni volver a lo de la Pinocha. Nunca volvimos a juntarnos. La Pinocha quedó mal y los padres nos acusaban. Pobres, tenían que acusar a alguien, y decíamos que le habíamos hecho una broma pesada, que la había dejado medio loca, pero todas sabíamos que no era así, que le habían venido a buscar porque, como nos dijo el muerto Andrés, ella molestaba. Y así terminó la época en que hablábamos con los muertos.